les remarco, esta puede ser positiva o negativa, dependiendo del problema que estemos abordando. Y todo esto va dividido entre 2. Esta fórmula la habíamos deducido usando el método de Gauss, que era reordenar una suma en orden inverso, sumar por columnas, y por eso es que se divide siempre entre 2. Entonces, es a lo que hemos llegado en la clase anterior. Vamos a aplicar estas 2 fórmulas para resolver los siguientes ejemplos. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Un momentito. Ok. Entonces, a ver, veamos. Tengo esta secuencia numérica, que sería 2, 7, 12, 17, 22, etcétera. Antes de querer aplicar estas fórmulas, siempre tenemos que preguntarnos si es una progresión aritmética. Si no es progresión aritmética, la teoría que tenemos no nos funciona ahí. Entonces, esta es una progresión aritmética la que tenemos acá. Sí, profesor. Sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Por qué es progresión aritmética? Porque Va de 5 en 5. Exacto, el aumento es constante. Entonces, bueno, ya tenemos identificado el primer elemento de una progresión. Primero ya vimos que es progresión aritmética. Y ya también hemos encontrado el valor de D, que es el incremento o decremento. Le llamamos la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos a anotar los elementos que ya tenemos. El primer término, pues siempre es A. El valor del incremento es positivo, es 5. Recuerden que este siempre se va a considerar como la resta del último menos el anterior. Entonces, 22 menos 17 es 5. 17 menos 12 es 5. 12 menos 7 es 5. 7 menos 12 es 5. Siempre es del último menos el anterior, sin importar si va acá en una secuencia creciente o decreciente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos ahí en esa parte. Entonces, bueno, para encontrar, dice, encuentre la suma de los primeros 20 términos. Acá no sería necesario identificar el enésimo término, porque lo que me está pidiendo en realidad es la suma. Si yo sumo esta secuencia así como va, este más este más este más este, acá solo tengo 1, 2, 3, 4, hasta A5. No conozco quién es el A20, pero de acuerdo con esta formulita, la sumatoria, no es necesario que lo conozca. Entonces vamos a sustituir simplemente en la fórmula de la sumatoria. Entonces, la sumatoria de los primeros 20 términos es igual a n, en este caso, acá vamos a poner el valor de n. N vale 20. Entonces sería 20. Abrimos un corchete. Luego me dice que es 2 por el valor de A, pero A vale 2, entonces sería 2 por 2. Luego más n menos 1, pero n quedamos que es 20, y entonces sería 20 menos 1. Lo voy a ir haciendo paso por paso, para que cuando ustedes lo vayan pasando al cuaderno se entienda qué ocurrió ahí. Por el valor de D, en este caso es 5. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2. ¿Okay? Como en general no uso calculadora, salvo cuando son operaciones muy largas, acá podemos reducir rápidamente. Si divido 20 entre 2 sería 10. Entonces ponemos acá 10. Y resolvemos lo que está dentro de corchete. 2 por 2 es 4. Más, y acá 20 menos 1 sería 19. Que multiplica 5. Y entonces esto va a ser igual a, resolvemos esta multiplicación primero, sería 10, que multiplica a 4, más, ¿y cuánto es 19 por 5? 95. 95, muy bien. Y entonces, la suma hasta el 20º término es igual a 10 que multiplica a 4 más 95 serían 99. Y entonces, es muy sencillo hacer esta operación. La suma hasta el 20º término va a dar igual a 990. Y de esta forma hemos resuelto la sumatoria que me piden acá, sin tener que conocer todos los términos, solo
sabiendo que esto es, bueno, ya habiendo dado cuenta de que esto es una secuencia, una progresión aritmética, encontrando el valor de D y quiero la suma hasta el 20º término. No necesito conocer los 20º términos. Podríamos desarrollar acá, continuar en esta secuencia, llegar hasta el 20º y luego sumar uno por uno y deberíamos llegar a 990, pero para evitarnos todo ese trabajo, pues ya tenemos una fórmula que hemos usado para la sumatoria de una progresión aritmética. Y entonces, ¿preguntas sobre esto? Yo tengo una duda, maestro. Sí, dime. En ese caso también podríamos usar el método que nos enseñó en la primera clase, ¿no? De poner Claro. por ejemplo, el 20 abajo del 2, el 25. Bueno, en este caso no. Tú tendrías, este sería el problema acá, ¿no? Tendrías que continuar para ver cuál es el 20º, pero no hay problema. Lo podrías hacer, chequen. Si en algún momento se les llegase a olvidar esta fórmula, esto solo sirve para progresiones que son aumento, no, de hecho sirve para cualquier tipo de secuencia numérica. A ver, veamos. Como dice su compañero, si él se le olvidó, por ejemplo, esto, entonces tendría que por lo menos reconocer esta función, esta formulita, para conocer el 20º término. Si no la conociera, pues tendría que ir uno por uno hasta llegar al 20º. Bueno, sí, sería bastante trabajo. Entonces, si usamos la formulita esta, vamos a hacerlo acá abajo. A sub n, de acuerdo a esto, es A, que vale 2, más n menos 1, como estoy encontrando el enésimo, lo dejo así, n menos 1, que multiplica al valor de D, el incremento, que es 5. Y vamos resolviendo, sería 2 más, acá recordemos que el 5 multiplica lo que está dentro de paréntesis, 5 por n, sería 5n, y luego después sería 5 menos 1, es menos 5. Y reducimos, primero escribimos lo que va con variables 5n, y por último reducimos las constantes, 2 menos 5, signos diferentes es una resta y gana el signo del más grande, entonces negativo 3. Por lo tanto ya tengo el enésimo término es 5n menos 3. ¿Para qué me sirve esto? Pues para conocer, como quiero esta suma hasta el 20º término, pues quisiera conocer el término 20, ¿no? ¿Quién está en la posición 20? A sub 20, de acuerdo a esto, sería 5 por 20 menos 3. Y 5 por 20 es 100 menos 3. Esto me da 97. ¿Sale? Entonces, ya acá podemos concluir que el término 20 es 97. Y bueno, directamente el A19, ¿cuánto sería? Sin tener que hacer esta sustitución. 92, ajá, porque va creciendo de 5 en 5, perdón. Ok, entonces ya tengo los dos últimos elementos de la secuencia. Vamos a ordenarlos usando el método de Gauss. 2, luego más 7. ¿Sí empezó en el 2? No voy a hacer algo mal. Sí, empezó en el 2. Más 7, más 12, más puntos suspensivos, así hasta llegar al 92. Antes del 92, ¿quién está? 87. 87, muy bien. Más 92, más 97. ¿Están de acuerdo que estos términos son los que quiero sumar? Entonces lo que hacemos ahora es invertimos el orden y va a ser 97 más 95, más 92, perdón, más 87, más puntos suspensivos. Recordemos que los puntos suspensivos es para indicar que continúen la misma secuencia, pero no me es posible escribir todos por la extensión. Entonces, acá sería más 12, más 7, más 2. Aquí están invertidos en el orden, ¿no? Y sumamos por columnas. 2 más 97. 99. 7 más 92.
99. 12 más 87. Entonces nos damos cuenta de que la suma es constante. 99. Y entonces para obtener la suma, para este caso, la suma hasta el término 20, usando el método de Gauss, ¿cuántas veces aparece el 99 acá? No son 6, ¿eh? Aquí están puntos suspensivos para indicarme que hay más términos acá. ¿Cuántos 99 hay? ¿Cuántos? 10. 10, No es cierto. 20. 20, ¿sí? Porque Ay. quiero sumar hasta el término 20. Este de acá es el término 20, ¿no? Lo acabamos de encontrar por acá. 97 es el término 20. Entonces son 20 numeritos, por lo tanto serían 20 veces 99, pero eso lo tenemos que dividir entre 2, porque estoy sumando 2 veces. Y otra vez 20 entre 2 es 10 por 99. 990, que es lo mismo que obtuvimos aplicando directamente la formulita. Esta de acá. Si se dan cuenta, esto último que hicimos es más trabajo, ¿no? Pero en algún momento, si a ustedes se les llega a olvidar la fórmula, pues podrían aplicar este método para poder encontrar una sumatoria de este tipo. No sé si eso aclaró la duda, compañero. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿No? Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Bueno, acá tenemos esta compañía que es Madison Electric Company. Tuvo ventas de 200,000 pesos en su primer año de operación. Si las ventas aumentaron 30,000 por año a partir de entonces, calcule las ventas de Madison en el quinto año y sus ventas totales durante los primeros. Está silenciado, profe. ¿Ya me escucho otra vez? Sí. Ya, profe. Ok, gracias. Entonces les mencionaba que les comparto en un momento. Permítanme hacer algo y les comparto a continuación. Un momentito. Les presento otra vez. Les comparto mi presentación. ¿Me dicen si ya es visible otra vez? Ya, profesor. Ok. Ya, profesor.
Muy bien. Entonces, como les mencionaba, la pregunta acá sería si esto representa una secuencia numérica que sea progresión aritmética. Sí, porque la diferencia común es 30,000 por año. Exacto. Entonces ya tenemos el valor de D. Voy a escribir un poquito más abajo. El incremento, en este caso también es incremento, es de 30,000. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? ¿Quién sería A? 200,000. 200,000, muy bien. ¿Para todos es claro eso? ¿Por qué? Porque, a ver, chequemos esto. Primero tiene en su primer año, si las ventas le llamamos A1, por ejemplo, el primer año dice que vende 200,000 y después las ventas aumentan 30,000 por año. En el segundo año, entonces, las ventas serían de 230,000. En el tercer año, las ventas serían, aumentos los 30,000, serían 260,000. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por supuesto, esto representa una progresión aritmética. Entonces ya tenemos el incremento, ya tenemos el primer valor, solamente habrá que sustituir en nuestra fórmula. Yo quiero el resultado para los primeros 5 años, cuánto es el acumulado de estas ventas. Entonces solamente sustituimos en la formulita, va a ser la suma hasta el quinto año, es igual, acá n vale 5, entonces sería 5, corchete, luego era 2 veces el primer valor, que en este caso es 200,000, más n menos 1, que sería 4, que multiplica, bueno, lo voy a hacer paso por paso. 5 menos 1, que multiplica el valor de el incremento, que serían 30,000. Y todo esto lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, hagan esa operación, ¿cuánto les da? Es 400,000 más 4 por 120,000. Ajá, sí. No, bueno, sería más bien 400,000 más, ya cuando me estás diciendo 120,000, ya hiciste el producto. Ah, sí. 400,000 más 120,000. Uh-huh. ¿Y eso cuánto les daría? $520,000 por 5 son 2,600,000. Ajá, y luego lo dividen entre 2, ¿no? $1,300,000. Exacto. El resultado es 1,000,000. Ese sería el resultado. ¿Vale? Acá que lo que hicieron, como decía su compañero, es 5. Cuando multiplican 2 por 200,000, esto es 400,000. Y más 5 menos 1 es 4 por 30,000, pues serían 120,000. Todo esto dividido sobre 2. Y el resultado final entonces sería 1,300,000. Por lo tanto, la respuesta a este problema es en el quinto año tiene un acumulado de ventas de 1,300,000. ¿Alguna pregunta sobre este problema? No, profe. ¿No? Ok. Profe,
Profe, nos falta una parte del problema, ¿no? Es que dice, calcule las ventas de Madison en el 5º año, que serían Ah, ok, sí, tiene razón. 320,000, ¿no? Y ya la sumatoria de todos los de A1 a A5. Exacto, sí. Ya tenemos la suma, perfecto. Ahora nos falta cuál fue la venta del 5º año, ¿no? Es lo que nos están pidiendo, perdón, es lo que nos piden en esta parte. Calcule las ventas de Madison en el 5º año, es decir, A5. Vamos a hacerlo usando la formulita, aunque acá podríamos hacerlo rápidamente siguiendo la secuencia, pero vamos a usar la fórmula. Entonces, teníamos que A sub n, o el enésimo término, era A más n menos 1 d. Ya tengo quién es A, acá arribita, sería 30,000, y también tengo quién es D, entonces simplemente sustituimos. Vamos a encontrar la fórmula general para este caso, sería de 200,000, el primer valor, más n menos 1, n no le doy ningún valor porque es el caso general, que multiplica 30,000. Y entonces esto va a ser igual a 200,000 más, y acá multiplicamos 30,000 por cada término. 30,000 por n serían 30,000, n menos 30,000. Y reducimos los términos que sean semejantes, en este caso, las constantes. A sub n, 200,000 menos 30,000 serían 170,000, ¿no? Más 30,000 n. Y esta es la formulita que me da para el enésimo término. Ahora yo quiero el número 5, solamente cambiamos la n por 5. Entonces, A sub 5 serían 170,000 más 30,000 por 5. Esto es igual a 170,000. ¿Cuánto es 30,000 por 5? 150,000. 150,000. Y entonces la suma de esto, ¿cuánto nos da? $170,000 más 150,000. 320,000. 320,000, muy bien. Entonces las ventas de esta compañía en el 5º año fueron 320,000, que al irlo sumando con las ventas de los 4 años anteriores me da este total. No hay que confundirnos, recuerden que esta es la suma de cada uno de los elementos hasta el 5º año, y esto solo me representa las ventas que se efectuaron en el 5º año. Acá tendría que sumar lo que gané en el 4º año, en el 3º, en el 2º, en el 1º, y me daría el 1,300,000. No sé si tengan alguna pregunta sobre este. Yo, profe. Sí, dime. Si desde el principio sustituimos la n, ¿no sale el resultado? ¿En dónde? ¿Acá? Ajá, desde ahí. Sí, claro. Ajá, sí. Sí. Nada más acá lo que mencioné fue que vamos a encontrar para el caso general. Pero sí, si quieren un caso particular, acá directamente pueden sustituir el 5. Y acá el resultado, nada más, bueno, lo que vale A, lo que vale D, y acá serían 5 menos 1 es 4. Y sería análogo, es lo mismo. Deben llegar exactamente al mismo resultado. Sí, es correcto. Ah, ok. Pues nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo, profe, yo tengo una. Sí. Dime. En el A5, ¿qué fórmula usó para sacar todo eso? Ok. Para el AN, esta formulita es general. Esa es para cualquier progresión aritmética. Con esta fórmula, conociendo el A y el D, puedes encontrar cualquier término. Entonces, estoy usando esta fórmula primero, ¿no? Sustituimos los valores de A, que es el primer término, lo que gana en el primer año, que sean 200,000, y D es el incremento que tiene anualmente, que es de 30,000. Lo sustituimos acá,
como les vuelvo a remarcar, estoy tratando de encontrar la fórmula para el caso general. Me lo están pidiendo para el caso 5, pero si yo encuentro el caso general, ya nada más con sustituir acá el n, ya sea para el primero, el segundo, el décimo, el que sea, pues obtendría directamente el cálculo. Entonces acá sustituimos en la fórmula y vamos desarrollando. Al simplificar me queda esta expresión. Esta es la fórmula general para el enésimo término. Y entonces, como quiero el quinto término, acá la n la sustituyo por 5, realizamos las operaciones y ya llego a que en el quinto año mis ventas fueron de 320,000. Ah, sí, No sé ya entendí. ¿Sí? Sí, ya entendí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿No? No, profesor. Muy bien. ¿Se acuerdan del problema que resolvimos usando la fuerza bruta, se podría decir? Cuando revisamos el problema del señor Muñiz, lo voy a resolver a continuación, pero ya usando la herramienta que tenemos acá. Entonces, recordemos que decía el problema este del señor Muñiz, que recibe un préstamo de 5,000 pesos a un interés del 1%. Cada mes pagaba 200 al capital más 1% mensual del balance pendiente. Y la pregunta es, ¿cuánto pagará en total en el tiempo que está pagando el préstamo? Entonces, ¿cómo le hacíamos acá? Vamos haciéndolo por pasos. Al final del primer mes, ya sabemos cuántos pagos eran, ¿no? A ver, primero, entonces, déjenme recordar. ¿Cómo encontrábamos el número de pagos? 25, ¿no? En 25 pagos, lo hicimos dividiendo. Número de pagos fue de 25, y esto era 5,000 dividido entre 200. Esto me da un total de 25, ¿no? Ya sé que n es hasta 25, entonces quiero una suma desde 1 hasta 25. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Pues vamos a ver lo siguiente. Al final del primer mes, ¿qué es lo que pagaba el señor Muñiz? 200 más el 1% que era, quedamos que el porcentaje le íbamos a convertir a decimal y era 0.01 por 5,000, ¿no? Porque es el 1% sobre el balance pendiente. Entonces ahí debe todo, no ha hecho ningún pago, debe todo. ¿Y esto cuánto nos daba? .01 por 5,000 me da 50 más 200, 250, ¿sale? Eso era al final del primer mes. Al final del segundo mes, pagaba otra vez sus 200 pesos más el 1% de lo que quedaba sobre la deuda. Ya no debe 5,000, ¿cuánto debe ahora? 4,800. 4,800, muy bien. Y entonces, .01 por 4,800, ¿cuánto les da? 48. 48 más 200, 248. Para el tercer mes, nuevamente paga sus 200 pesos más el 1% de ¿cuánto? 4,600. 4,600, muy bien. Y entonces esto se convierte, el 1% de 4,600 son 46 por 200, 246. Y así continuamos sucesivamente hasta llegar al 25, ¿no? 2. La pregunta es, ¿esta secuencia numérica es una progresión aritmética? Sí. Sí. Sí, progresión aritmética, ¿verdad? Entonces podemos aplicarle la herramienta que conocemos hasta el momento de una progresión aritmética. Entonces, como sí es progresión aritmética, entonces hay que identificar sus elementos. ¿Quién sería A? 5,000. 5,000. No. 200. 200 tampoco. 250. 250. Exacto. ¿Qué es la secuencia
¿Qué es la progresión aritmética? Pues son estos numeritos, ¿no? 250, 248, 246, 244, etcétera, ¿no? Son estos. Estos son los elementos. Por lo tanto, ¿cuál es el primer elemento? 250. 250. Muy bien. ¿Cuánto vale D? 2. 2, No, Menos 2, ¿no? menos 2. Aguas con eso, en su examen, en sus tareas va a venir seguramente una progresión, en lugar de incrementar, va a ser con decrementos. Quedamos, siempre se va a calcular el valor de D haciendo una resta, el último menos el anterior. Acá tengo 3 términos, entonces el último es 246. 246 menos 248 es menos 2. 248 menos 250 es menos 2. Otra forma de verlo, al 250 yo le sumo menos 2, es 248. 248 le sumo menos 2, 246. 246 le sumo menos 2, 244 y así sucesivamente. Tengan mucho cuidado con estas progresiones aritméticas cuando en lugar de incrementarse van a decrementarse. ¿Sale? Entonces el valor de D es menos 2. ¿Dudas hasta acá sobre este problema antes de que avancemos? Por eso lo quise abordar. Ya lo habíamos resuelto por otro método, usando el método de Gauss, todo, y desarrollamos todo, pero acá lo quiero aplicar. Bueno, quiero aplicar la fórmula que ya conocemos, porque está este problemita de que luego a veces no interpretan en forma correcta el valor de D. ¿Preguntas entonces hasta acá sobre esto? dijo que el último número menos el anterior, ¿verdad? Sí, exacto. Siempre es el último menos el anterior. El último menos el anterior. Lo mismo hicimos en los casos anteriores. Siempre es el último menos el anterior. Pero los anteriores todas eran sucesiones crecientes. Esta es una sucesión decreciente. En una sucesión decreciente, el valor de D siempre va a ser negativo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profesor. No. Ok. Entonces, veamos. Ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de D, ya sé que es una progresión aritmética porque en este caso decremento es constante. Entonces, para encontrar la suma de todo esto, que es lo que voy a pagar hasta el final, son 25 pagos, pues usamos la fórmula para n igual a 25. Acá ni siquiera me están diciendo cuánto pagó en el 25 mes, sino que solo me dice cuál es el total que se va a pagar. Entonces, pues sustituimos en la formulita, la voy a reescribir acá. Sn era el valor de n, que multiplicaba 2 veces el primer valor, más n menos 1 por el incremento o decremento en este caso. Y todo esto va dividido sobre 2. Ahí está. Entonces vamos a sustituir nuestra formulita para n igual a 25. Tengo el valor de A, tengo el valor de D. Sería la suma hasta el 25 mes es igual a n que vale 25. 2 por 250 más n menos 1 es 25 menos 1 por el valor de D, que es menos 2. Y todo esto lo vamos a dividir sobre 2. Vamos resolviendo. Acá no puedo dividir 25 entre 2, vamos entero. 2 por 250 serían 500 más. Bueno, acá más bien va a ser menos, ¿no? Porque 25 menos 1 es 24. Por menos 2 es menos. Menos 48. 48, muy bien. Todo esto sobre 2. Resuelvo lo que está dentro de corchete. Serían 25 por... ¿Cuánto es 500 menos 48? 452. 452. Todo esto sobre 2. Y entonces... le saco la mitad a 452. 25 por... ¿cuánto es? 226, ¿no?
Por lo tanto, ya tengo mi valor de lo que se pagó hasta el 25 mes. Es el producto de 25 con 226. Sí está bien, ¿no? La mitad de 452 es 226. Por 25 y ya me da el resultado. Lo que pagó en total fue 5,650, ¿no? Si me preguntaran cuánto pagó entonces de ¿cómo se le llama? De impuesto. De interés. Se restaría, ¿no? Del préstamo. Se restaría, exacto. Ajá. En el interés simplemente es el acumulado. El acumulado es esto, todo lo que pagó en total, menos lo que le prestaron. 5,650 menos 5,000, ¿cuánto fue? 650. Que es el mismo resultado que obtuvimos por el otro método. ¿Sí se acuerdan? Pueden checarlo en su apunte anterior. Entonces, pregunta sobre este último ejemplo que resolvimos. Para No, que Ay, perdón, habla tú. no te preocupes, no era nada. Ay, gracias, perdón. Profe, Sí, dime. a lo que Ajá. se refiere es que al 5,650 le tenemos que restar lo del préstamo. Sí, para encontrar los intereses. Ajá. Aún no hemos definido bien lo que es el interés, pero de forma intuitiva, el interés generado, pues es todo lo que pagué, todo mi acumulado, que es esto. En total pagué todo esto, ¿no? Pero si en realidad me prestaron a mí 5,000, entonces yo estoy pagando de intereses 650 pesos, ¿no? Que es lo mismo que habíamos obtenido antes. Ok, gracias, profe. Sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta, duda sobre esto? ¿No? Ok. Si No. no hay ninguna pregunta, hasta acá concluimos. Para el día de mañana les subo la tarea número 2 en plataforma. La empiezan a resolver. Seguramente va a haber algunos problemas que aún no van a poder resolver, porque la teoría la veremos el viernes, pero para que vayan avanzando en la parte que sí ya saben cómo resolverlo, ¿vale? Si tienen dudas, pues ya en la siguiente sesión preguntarían. Ok, muchas Sí, gracias. profe. Gracias. Luego, prof. Muchas Hasta luego. gracias. Cuídense mucho, nos vemos el Gracias. viernes. Hasta luego. Viernes. Luego. Hasta luego.